Un hombre asesinó a 4 niños en la ciudad del Alto. Un adolescente mató a 2 primos y acuchilló a sus otros 2 familiares, también menores de edad. Una niña fue violada y vejada en la ciudad del Alto. 2 menores fueron asesinados cruelmente en Cochabamba. Aún se busca a los captores. Una pequeña fue violada y asesinada en su colegio. No hay respuesta. La justicia no brinda un informe después de 10 años. Son algunos de los titulares que en alguna oportunidad nosotros le hemos presentado y nos duele de verdad cuando estamos hablando de pequeñitos y sin ir muy lejos lo que ha sucedido recientemente y que ha dado vueltas al mundo con el caso de la pequeña Fátima de tan solo 7 años. Su cuerpecito fue encontrado en una bolsa de plástico. La fiscalía ha descartado que se le hayan extractado que se le hayan retirado los órganos. Pero, ¿qué está pasando? ¿Usted sabía que en México de 2 a 3 niños son asesinados por día? ¿Cuál será la estadística en nuestro país? Richard, hoy queremos hablar de este tema. Y para aquello, para ahondar, después de esa introducción, vamos a conversar con María Salazar, nos acompaña en esta mañana. Claro, lo que activa esta entrevista, que tendrá que ser continua naturalmente en estas conversaciones, diálogo y análisis, es justamente lo que pasó en México y algo que a través de las redes sociales y cadenas internacionales va explotando en cuanto a información con la niña Fátima. La última información es que ya dieron con los 2 sospechosos, ya fueron ubicados en el sureste de la Ciudad de México y se van a realizar todavía más investigaciones. Pero lo importante y el fondo, la reacción de las investigaciones de la policía, el control en los establecimientos, en los colegios, en los kinders, el control de los padres. ¿Qué está pasando? Y por supuesto de esta gente que maleada dentro de nuestra sociedad. ¿Qué está pasando, Marinés? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Y qué pena que te invitemos esta vez para hablar de un tema tan preocupante para nuestra sociedad en el mundo entero, como pudimos evidenciar. Bueno, buenos días a todos, a todas. Realmente es muy doloroso tener que analizar este tema porque nos está lastimando, nos está destrozando como humanidad. Y creo que vale la pena decir que efectivamente necesitamos leyes que se cumplan. En realidad eso es lo que necesitamos. Necesitamos políticas públicas que generen compromiso de diferentes instituciones, desde las escuelas, familias, iglesias, todas las instituciones, medios de comunicación. Pero también necesitamos conciencia individual de todas las personas que conformamos un Estado. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, y sobre todo en la última época, la impotencia ha hecho que digamos pena de muerte, hay que encontrar a los feminicidas, a los infanticidas, queremos verlos en la cárcel, cierto, tienen que pagar su delito. Pero más allá del delito tenemos que hacer un análisis profundo de lo que estamos haciendo nosotros como Estado. En primera instancia, podríamos comenzar con algo que la población poco a poco va conociendo, pero que le cuesta mucho, que es la violencia simbólica. ¿Qué es esta violencia simbólica? Son los mandatos, palabras, frases, etcétera, que se dicen dentro de la familia, desde los medios, frases culturales, ¿cómo? Por ejemplo. Yo te he dado la vida, te la puedo quitar. Hay madres, padres que en su momento de rabia... Te puedo matar. Sí, yo te he dado la vida. Hay momentos que en su momento de rabia dicen estas cosas, pero hay algunas madres y padres que lo creen, realmente, ¿no? Hay frases que encasillan a las mujeres desde niñas como objetos, primero de reproducción, segundo de producción y tercero de exhibición. También pasa con los hombres, pero a los varones se les encasilla más como aquellos agresores desde muy pequeños. Esta es la violencia simbólica. La violencia simbólica aparece cuando miras a una mujer como reproductora desde muy pequeña y si no va a reproducirse no es mujer. Miras a una mujer como que tiene que sacrificarse de todas las maneras para ser mujer. Yo escuché una vez decir, tienes que aprender a cocinar, sino ¿qué te va a decir tu marido cuando te cases? Exactamente. Esas son las violencias simbólicas. Y la más fuerte, la que nos está lacerando ahora, es la violencia que pone a la mujer desde pequeña como objeto de exhibición. Yo explico a veces en talleres y les digo, si tú pides a los niños varones, les dices foto, 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 tú ves a los niños así, cosas así. Pero si dices a una niña, a las niñas foto, las niñas de inmediato hacen esto. ¿Y esto por qué? Porque desde pequeña aprendes que tienes que ir exhibiéndote para ser aceptada.
A partir de esta violencia simbólica está la violencia mediática, y aquí estamos los medios de comunicación. Los medios de comunicación que reproducimos estereotipos de cuerpo, estereotipos de formas de ser, reproducimos a nombre de farándula todo lo que significa especialmente la mujer como objeto de exhibición. Estos estereotipos van a ser muy fuertes y hace que las personas ya al interior de sus familias tengan bajas estimas, es decir, se sientan gordas, feas, viejas, etc. Y dentro de la familia desde muy pequeños se les dice a los niños: ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué eres tan gordo? A las mujeres: tan gorda eres, razón te ha dejado, te está buscando otra, etc. Todo esto nos muestra una sociedad que no se está haciendo consciente de aquello que está pasando. De estas violencias simbólicas, mediáticas y psicológicas, pues la otra violencia ya es la sexual. Y la sexual no solamente es esto que ha manifestado Héctor, sino la sexual aparece de diferentes maneras. No solo aparece con violación y penetración de cuerpo, aparece con uso de cuerpo. La hipersexualización infantil está muy fuerte, aparece con seducción, acoso, toques, manoseos, besos a los niños, a las niñas, cual si fueran parejas adultas. Y luego termina en la física. La física es la que ya vemos que luego de los golpes, sacudones, pasan a fracturas y terminan en feminicidios o infanticidios. Entiendo entonces por lo que tú nos estás diciendo, que a raíz muchas veces de la hipersexualización que se provoca en las niñas especialmente, es que se consiguen estos casos o que se llegan a presentar estos casos de violencia, de tráfico, de asesinato, infanticidio y demás. Te lo digo porque hay una normativa y porque, lo voy a decir, hay concursos inclusive donde la reinita del carnaval, la más pequeñita. Algunos se han suspendido. Algunos han suspendido, acá, pero algunos otros no. Continúan, sí. No continúan. O lo exhibes o te inventas un concurso X. En Santa Cruz tienes esto y es claro. Entonces, eso podría generar una situación así. Aquí hay que aclarar harto que no se trata de responsabilizar a los niños, a las niñas, ni a los adolescentes que participan, ni siquiera a las jóvenes que participan en estos concursos. No se trata de ello. Se trata de este manejo social que estamos haciendo de esas vidas y esos cuerpos. Cuando nosotros fomentamos, que además lo prohíbe el Código Niña, Niño, Adolescente, eventos de modelaje infantil con características eróticas, concursos de belleza infantil, cuando exponemos a un niño o a una niña a imágenes del erotismo adulto, de pareja, estamos hipersexualizando. Pero ¿qué es lo que sucede? No es tanto en los niños o en las niñas en ese momento, por lo menos, sino lo que puede estar leyendo X persona. No todos tienen una misma mirada. No todos, no todas tenemos la mirada de afecto, no todos y todas miramos con ternura que una niña esté vestida cual una adulta seductora. Y ahí tenemos esta concepción de que los niños son objeto de desahogo y de satisfacción. Lo que está pasando en México es muy, muy preocupante, porque está pasando en macro, pero en nuestro país también ya tenemos esto. Entonces, hay muchas personas que están viendo el cuerpo de los niños y de las niñas como objetos de desahogo. Lastimosamente, María, tampoco hay sanciones que puedan de una u otra manera hacerle pensar dos veces al violador, al antisocial. En México, por ejemplo, estas personas, presuntos autores de este delito de la niña Fátima, van a cumplir mínimamente 80 años de cárcel, de 80 a 140 años de cárcel, entre otro tipo de sanciones. Pero aquí en Bolivia tienes 30 años, si te portas bien van a ser 20, si tienes muñeca y si la justicia te llega van a ser 10 o en 5 puedes salir. Listo. Sí. Entonces no hay una sanción, donde seguramente ha habido respuestas en nuestra pregunta que hacemos en las redes sociales, que hasta te piden pena de muerte. Sí, yo creo que una violación a un niño, niña, adolescente realmente debería juzgarse como un intento de infanticidio, porque estás atentando contra el cuerpo, estás lastimando el cuerpo y la vida de una niña. Uno de los testimonios más dolorosos que yo he leído es el de una niña que decía, después de haber vivido una violación, decía: me han partido mis piernas. O sea, ¿pueden imaginar lo que significa para un niño, para una niña, que se atente contra su cuerpo?
Y repito, creo que se deben cumplir las sanciones, los delitos deben ser pagados. Pero como sociedad, no es que tenemos que volver a una moral victoriana y cubrir a nuestras guaguas con gangochos, no. Tenemos que ubicarnos que los niños y niñas tienen otras formas de divertirse, que los niños y niñas no tienen que estar presenciando escenas de alcohol, presenciando escenas de erotismo adulto, mucho menos cuasi pornográficas. Tenemos que hacer conciencia de ello. Y esto también va a repercutir a nivel social. Por eso estamos trabajando, por eso es muy importante que gobierno, medios de comunicación, padres, madres, iglesias, colegios, todos nos pongamos en pie para esta alerta que se ha lanzado este año contra el infanticidio y el feminicidio. No es un tema solo del gobierno, tiene que ser de todos y de todos. María Inés, yo te agradezco mucho, te agradecemos más bien porque nos hayas acompañado esta mañana y nos hayas explicado un poco más. La pregunta está en nuestras redes sociales para que usted pueda continuar generando comentarios que de pronto reprochan las circunstancias por las que atraviesa el planeta. ¿Qué es lo que nos está pasando? También son ideas que nosotros podemos dar a las autoridades para que puedan reflexionar, y no solamente acá en Bolivia, sino también a nivel internacional, para que la sociedad de una vez por todas se ponga a realizar una mea culpa de lo que estamos haciendo como adultos. ¿Cuál es el significado realmente de entregarle amor a un niño, a una niña, proteger? Hay muchas campañas que hablan en redes sociales que dicen, por ejemplo, vigila a mi niño que yo vigilaré al tuyo. Es porque ahora la gente o la sociedad no sabemos qué es lo que está pasando, pero viola a un niño, critica a alguien por su orientación sexual, empiezan esos rechazos, esos maltratos. ¿Qué nos está pasando? Estamos yendo de mal en peor cada vez. 7 de la mañana con 30 minutos. Hay más en Al Día.